Hola, mi nombre es María Fernanda Hinojosa García y en esta ocasión me toca presentar mi evidencia número 3 de mi materia de bienestar integral, la cual voy a hablar sobre un pequeño resumen del libro que nos tocó leer, que se llama El hombre en busca de sentido, para después explicar cuál fue mi capítulo favorito, mi cita favorita y por qué, y un poco de lo que fue la vida del autor de este libro, que es Viktor E. Frankl. Bueno, el libro habla sobre esta persona que era un psicoterapeuta al que le tocó ser prisionero de todo esto que fue al entrar a los campos de concentración. El libro son 3 fases. La primera es el cómo es que entran ellos a los campos de concentración desde la selección de prisioneros. La segunda fase es la vida en el campo de concentración y la última fase es sobre la liberación de estos prisioneros. En la primera fase él habla sobre cómo es que los elegían desde, creo que eran 2 grupos, las personas que tenían que tener los trabajos como más duros, más pesados, que se veía que estas personas podían resistirlos y los otros pues que no. Habla sobre cómo les tocaba estar en jornadas de trabajo muy pesadas, en donde les tocaba estar en condiciones pésimas de clima, con muchísimo calor o con muchísimo frío, en donde ellos ni siquiera no tenían las condiciones para poder estar trabajando, o sea, de que su ropa eran harapos sucios, muy delgaditos, zapatos en donde estaban tan desgastados que por tanto trabajo les salían llagas de tanto estar pues sí, en estos trabajos, sobre cómo es que tenían que prepararse para dormir, o sea, de que no había espacios en donde cupiera tanta gente, los tenían como en cubículos, la situación de cómo los tenían en esta situación de que no estaban presentables para trabajar en condiciones, también sobre cómo es que los alimentaban, no los alimentaban bien. Con suerte a los que les iba bien era un plato de sopa al día o un pedacito de pan. Entonces eran condiciones muy feas en las que ellos tenían que estar viviendo. La segunda fase es sobre cómo es que él logró sobrellevar todo esto. Algo que me llamó muchísimo la atención es que él dice que tuvieron que desarrollar, tanto él como varios de sus compañeros, esto de la apatía, que era el aprender a ya no sentir, para que ellos pudieran seguir con su vida de cierta manera, el que ya no tuvieran sentimientos, o sea, ya no sentir nada para poder sobrellevar el cansancio, la fatiga, el dolor, el hambre que ellos tenían. Algo verdaderamente impresionante que sí, no, nadie se imagina. Algo que también lleva mucho la atención es que él cuenta que también para poder sobrellevar todo esto tenía muy presente que se acordaba muchísimo de su esposa, de su pareja, y que era algo que también lo motivaba como, bueno, estoy pasando esto, pero voy a poder salir adelante. Ellos trabajaban en condiciones, como ya lo mencioné, muy deplorables, cavando fosas para sus compañeros que morían gracias a la enfermedad que se surgió en ese tiempo, que era la tifoidea. Ellos tenían que cargar los cadáveres, o sea, era algo impresionante de leer. Y cómo es que trabajaban también, cómo es que las personas encargadas de cuidarlos abusaban de su poder y los maltrataban, insultándolos, golpeándolos, no dejándolos tampoco descansar en sus momentos que podían hacerlo. Algo de verdad que dices, no, es horrible. Habla también sobre cómo fue su proceso desde que llegó, cómo se tuvo que ir adaptando, qué fue lo que él hizo para poder salir de esto, qué fue lo que hizo que evolucionara también. Entonces son varias cositas que es como de wow, impresionante. Algo que también es muy notorio en el libro es que él habla sobre cómo relacionarte con personas que estaban como en un rango medio te podía también como que ayudar en ciertos tiempos. Algo que pasa en el libro es que los cambian de un campo de concentración a otro, en donde creo que les fue muy bien, o sea, ya tenían como que la capacidad, bueno, no la capacidad, sino que ya podían descansar un poquito mejor, las comidas eran
más amenas para ellos, tenían como que su propio espacio y se relacionaban mejor, ya no eran jornadas de trabajos pesadísimas, o sea, ya era algo como que más decente. Y por último en el libro habla sobre la fase de liberación, cómo es que ellos vivieron este proceso que ellos durante todo el tiempo que estuvieron prisioneros lo soñaban, lo anhelaban, lo necesitaban, y cuando se hace realidad ellos como que no entienden, o sea, como que no pueden verlo, no se la creen, o sea, les costó muchísimo, muchísimo trabajo adaptarse a que son libres, o sea, no se la creían. Y sobre cómo también el que ya eran libres pudo como que afectarlos un poquito psicológicamente, porque estuvieron en un proceso muy, muy duro de asimilar. De hecho, en el libro dice él que nunca nadie va a poder entender lo que fue pasar por algo como lo que ellos vivieron. Jamás van a poder estar en sintonía con ellos porque no se imaginan lo duro que fue. Y esto trajo algunas consecuencias para algunos de los prisioneros que lograron sobrevivir, porque no sabían cómo lidiar con esto de que después de obligarse a no sentir nada para ellos sobrellevar todo el sufrimiento que estaban teniendo, y después aprender nuevamente a sentir, fue algo que para algunos fue difícil, no para todos, como para el autor del libro, que supo cómo llevar las cosas de poquito en poquito, pero sí fue algo que verdaderamente impresiona al lector. Y bueno, de esto habla básicamente el libro, sobre cómo fue todo el proceso que él vivió desde que lo internan en el campo de concentración, cómo fue la vida ahí, cómo es que él tuvo que aprender a lidiar con todas las emociones y también a ya no sentir emociones para poder sobrellevar todo lo que estaba pasando, y la etapa de liberación. Para mí, yo creo que mi capítulo favorito, la parte favorita del libro es el segundo, que habla sobre la vida en el campo, porque él se mete muchísimo en esto del juego mental que tiene la persona para poder vivir o sobrellevar esto, que realmente fue algo de supervivencia. Me enganchó muchísimo este juego, que hizo que él, para poder vivir o sobrevivir a esto, tuvo que dejar de sentir, o sea, dejar de ser él para poder sobrellevar las cosas, ya no sentir, ya no tener miedo, ya no sufrir, y si sufría, sufrir con la frente en alto. Fue algo que realmente dije, wow, o sea, a tal grado tuvo que llegar él para poder sobrellevar las cosas, el ya definitivamente no sentir, para que ya cuando, si le iba mal en sus jornadas de trabajo, no sintiera dolor. Si los jefes los encargados de los prisioneros le hacían algo, ya no sentir ira, no sentir dolor, no sentir tristeza. Y que él tuviera muy presente que ahí juega mucho el papel de los sueños, como también eso les ayudó a ellos a como descartar la realidad que estaban viviendo. Fue algo que también es muy, muy impresionante. Y yo con la frase que me quedo es esta, de Nietzsche, que aquí la citó él, es: quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Eso es algo muy, muy cierto, porque, o sea, sin importar lo que pase, si tú tienes la capacidad de... si tú tienes una razón fuerte, no te va a importar nada para poder lograrlo. O sea, quien tiene algo por qué vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Si tienes una razón, una motivación fuerte y que te ayude a salir adelante, no te va a importar cualquier obstáculo, cualquier prueba, cualquier desafío que la vida te ponga. Y eso es algo que me quedó muchísimo, porque realmente si tú quieres algo, lo vas a hacer. Es como el que persevera alcanza. Entonces, realmente me encantó la frase, porque es algo muy, muy cierto. O sea, no iba a importar nada si tú tienes la motivación correcta. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre quién fue Viktor Frankl. Él fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, fundador de la logoterapia, como ya les mencioné. Él sobrevivió de 1942 a 1945 en varios de los campos de concentración. Su fecha de nacimiento fue el 26 de marzo de 1905 y él falleció el 2 de septiembre de 1997 en Viena.
Realmente este hombre fue alguien admirable por lo que logró con su sistema de logoterapia y el análisis existencial. Entonces, realmente fue una persona que es de admirar y el libro está increíble. Muchísimas gracias por su atención.